Corre el año 1999. En un pequeño restaurante turístico perdido entre las montañas de Pinar del Río, Cuba, un productor francés escucha algo que lo detiene en seco. No era un artista joven, no era alguien con un contrato discográfico. Era un hombre de 44 años de edad con las manos de quien ha trabajado la tierra, con un sombrero de guajiro que jamás cambiaría por nada. Ese productor, el mismo que había descubierto a Cesárea Évora, entendió algo que tomaría años de explicar. Lo que tenía delante no era un artista sin pulir, era un artista perfectamente formado que el mundo aún no había visto. Años después, grandes artistas de la música latina como Mar Anthony, Gilberto Santa Rosa, entre otros, iban a estar cantando sus canciones. Y Colombia le entregó disco de oro y disco de platino. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Qué tenía adentro que ningún conservatorio, ninguna disquera, ningún sistema pudo fabricar? Hoy vamos a descubrir desde la psicología y desde la crítica artística qué había realmente detrás de esa voz que venía de la tierra. Hoy vamos a hablar de Polo Montañés. Aunque yo sea guajiro natural. Para entender a Polo Montañés, primero tienes que entender el lugar donde nació. No nació en La Habana, no nació en una ciudad, nació en un lugar llamado El Brujito. Ese nombre ya lo dice todo. El Brujito es una zona rural perdida de la Sierra del Rosario, en la provincia de Pinar del Río, Cuba, un lugar de monte, tabaco y silencio. Allí, el 5 de enero de 1955, nació Fernando Borrego Linares, hijo de Julio Borrego y Lucrecia Linares, a quien todos llamaban Meche. 4 hermanos, una familia campesina, sin dinero, sin lujo, sin nada que el sistema considerara una ventaja. Su padre, Julio, era carbonero y eso significaba algo en concreto. La familia no tenía una casa fija. Vivieron en la Cañada del Infierno, vivieron en Casablanca, vivieron en la finca del Cusco, moviéndose constantemente. Desde el punto de vista psicológico, esta itinerancia temprana tiene un efecto profundo en un niño. Hay dos caminos, o lo rompe o lo hace absolutamente adaptable. En Polo lo hizo adaptable, lo hizo observador, lo hizo sensible a cada nuevo entorno, a cada nuevo sonido, a cada nueva historia humana que encontraba en el camino. Esa fue su gran escuela, el movimiento constante, el desarraigo que paradójicamente lo conectó más profundamente con sus raíces. Y hablando de raíces, hay algo en la familia Borrego que no podemos ignorar. Julio, su padre, tenía una vida paralela cuando caía la noche. Formó un grupo llamado Cantores del Rosario, con el que animaban guateques por todo el lomerío. La madre, Lucrecia, bailaba y Fernando miraba, escuchaba y absorbía. Las noches del monte no eran silencio, eran música. Y ese niño que vivía en la pobreza extrema no tenía casi nada material, tenía algo que el dinero no compra, un ambiente donde el arte era vida cotidiana. Esto desde la crítica artística es fundamental. No se puede entender la obra de Polo Montañés sin entender que para él la música nunca fue una carrera, fue siempre un idioma, un único idioma que conocía para decir lo que sentía. Y ese idioma lo empezó a aprender antes de saber hablar bien. Pero aprender de música, sin maestro, sin partitura, sin nada, ¿cómo se hace eso? ¿Qué pasa dentro de la mente de un niño que construye su propio instrumento? A los 7 años, Polo Montañés quería tocar. No había dinero para comprar un instrumento, no había tienda de música en el monte, no había nada. Entonces hizo lo único que podía hacer. Encontró un tronco hueco de un viejo árbol de aguacate, lo limpió, lo pulió y lo cubrió con cuero de vaca. Así nació su primera tumbadora, un instrumento fabricado literalmente de la tierra, de los animales del campo, del ingenio puro de un niño sin recursos. En psicología del desarrollo, este tipo de conducta tiene un nombre, se llama juego simbólico constructivo. Cuando un niño sin recursos crea sus propios objetos, en lugar de rendirse ante la ausencia, está desarrollando pensamiento abstracto, resolución de problemas, autonomía creativa a un nivel que supera con creces lo que produce un ambiente de abundancia. La limitación no lo detuvo, lo construyó. Esto tiene otro nombre más amplio en la psicología, resiliencia creativa, la capacidad de transformar la limitación en fuente de creación, no a pesar de la pobreza, sino a través de ella. Polo Montañés no aprendió música en un conservatorio, aprendió en la radio. En esas noches de monte, mientras su familia escuchaba el único entretenimiento disponible, el pequeño Fernando se aprendía de memoria canciones de José José, Nicola Di Bari y José Feliciano, cantantes románticos españoles e italianos que llegaban a ese bohío de guano a través de las ondas de radio. Eso es psicológicamente revelador. Polo estaba absorbiendo géneros completamente distintos a la música de su tierra. Estaba construyendo, sin saberlo, una mente musical plurilingüe. Más tarde llegaría el tres, la guitarra. Y entonces ocurrió algo fascinante. Polo no tenía cómo escribir las canciones que componía. No sabía notación musical, no podía anotar una melodía. Entonces se dedicó a memorizar cada canción con una precisión casi sobrehumana.
Desde la neuropsicología, esto nos habla de una memoria musical extraordinaria, una mente que compensaba la ausencia de herramientas formales con una capacidad de retención casi prodigiosa. Así compuso su primera canción en el año 1973, la llamó Este feliz tiempo. Tenía 18 años y la guardó en una gaveta, porque no la consideraba de valor. Eso también es revelador psicológicamente. El artista genuino raramente reconoce su propio genio. Y Polo siguió guardando canciones en esa gaveta durante años y años. Más de 100 canciones compuestas en silencio, mientras sembraba, mientras manejaba un tractor, mientras caminaba por el monte. Sin plan, sin esfuerzo consciente, como si no pudiera evitarlo. Y ese fue su mundo durante décadas. El monte, el trabajo, las canciones guardadas en una gaveta. Pero, ¿qué pasa psicológicamente con la mente de un artista que se pasa 30 años sin ser visto? En esta parte es donde la historia de Polo Montañés se pone realmente interesante desde la psicología, porque no estamos hablando de un artista joven, estamos hablando de un hombre que se pasó décadas cantando para nadie, o más bien para todos los que lo escuchaban alrededor de él, para su familia, para sus vecinos, para los turistas del Hotel Moca, del Rancho Curuguay y del Cafetal de Buenavista en las terrazas. Lugares bonitos pero lejos, muy lejos de cualquier escenario importante. ¿Qué le hace eso a un artista? Hay dos caminos posibles. El primero, la frustración destructiva, convencerse de que el talento no existe, abandonar el sueño y volverse a la tierra literalmente. Y el segundo, la validación interna. Y Polo eligió conscientemente o inconscientemente el segundo camino. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Sencillo, porque siguió componiendo. Porque en los años 80 y 90, cuando ya tenía 30, 35, 40 años, seguía llenando esa gaveta de canciones. Y aquí hay una paradoja hermosa. Precisamente porque Polo no buscó la fama durante esos años, nunca contaminó el arte con el deseo de complacer. No escribía lo que vendía, no copiaba tendencias, no miraba lo que estaban haciendo los demás, escribía lo que vivía. Eso le otorgó algo que casi ningún artista comercial tiene, una obra completamente intacta, sin filtros, sin cálculos de mercado. Desde la crítica de arte, eso es extremadamente raro y extremadamente valioso. Los artistas que más perduran en la historia son casi siempre los que crearon desde adentro hacia afuera, no desde el mercado hacia adentro. Polo Montañés fue ese tipo de artista, casi por accidente, pero en el año 1999 alguien cruzó el monte, llegó a las terrazas, y lo que encontró cambió la historia de la música cubana para siempre. Antes de continuar, si este tipo de análisis te aporta, suscríbete al canal. Cada semana estaremos haciendo nuevos videos que son historias así de poderosas. Seguimos. Año 1999, ya Polo Montañés tenía 44 años. 4 décadas de vida campesina, más de 100 canciones en una gaveta y un nombre que nadie fuera de Pinar del Río conocía. Entonces aparece José da Silva, un productor francés, propietario del sello discográfico Luz África. El mismo hombre que había descubierto a Cesaria Évora, una cantante caboverdiana, pobre, mayor, completamente fuera del sistema, y la había convertido en un fenómeno mundial. Da Silva tenía olfato para algo muy específico, para el artista que no sabía que era extraordinario. Y hay un patrón que vale la pena notar. Da Silva encontró a Évora mayor, en la pobreza, en un lugar remoto. Encontró a Polo mayor, en la pobreza, en un lugar remoto. No era casualidad, era una filosofía, buscar la autenticidad donde los demás solo veían una imagen. Lo encontró en las terrazas, cantando en uno de los restaurantes turísticos, sin pretensiones, sin pose, solo él, su guitarra y esa voz que venía de la tierra. Y Da Silva entendió algo inmediatamente que muchos productores habrían pasado por alto, que lo que tenía delante no era un artista sin pulir que había que transformar, era un artista perfectamente fumado que el mundo aún no había visto. Le ofreció un contrato y en el año 2001 salió al mercado el álbum que cambiaría todo, Guajiro Natural. El impacto fue inmediato. En Colombia se vendieron más de 40.000 copias, disco de oro, disco de platino, reconocimiento como el artista internacional más escuchado del año. Los conciertos desbordaban todas las expectativas. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos abarrotando los recintos. Visitó Colombia 5 veces, Francia 2 veces, Portugal, Bélgica, Holanda, Italia, México, Ecuador, Costa Rica. Y aquí viene uno de los datos que más habla del peso de su obra. Marc Anthony, uno de los artistas de la salsa más escuchados del planeta, un puertorriqueño criado en Nueva York con todos los recursos de la industria musical, cantó sus canciones. Las canciones de un carbonero del monte, con un sombrero de guajiro que jamás cambió por nada. Si eso no te dice algo sobre el peso real de la obra de Polo Montañés, no sé qué más puede decírtelo. ¿Qué tenía musicalmente Polo que artistas técnicamente superiores no tenían? ¿Por qué esa sencillez conectaba tan brutalmente? Eso lo vamos a analizar ahora. Atiende para acá. Vamos a hablar de arte, porque Polo Montañés no es solo una historia bonita, es también una obra musical que merece un análisis serio. Lo primero que hay que decir desde la crítica es esto. Polo Montañés no era formalmente sofisticado, pero era profundamente inteligente.
La sofisticación formal te la dan los resultados, la inteligencia musical te la da la naturaleza. Polo mezclaba géneros como un chef mezcla ingredientes, son cubano, guajira, bolero, punto cubano, guaracha. Lo hacía con lo que en musicología se llama coherencia de estilo. Cada canción, aunque tocara géneros distintos, sonaba inconfundiblemente a él. Sus instrumentos eran los clásicos de la tradición cubana. Guitarra, tres, maracas, bongo, ningún artefacto, ninguna sobreproducción. Pero había algo en sus orquestaciones que los críticos han señalado, el papel protagónico que le daba al tres. Ese instrumento cubano de cuerdas creaba armonía con lo que los expertos llaman tratamiento del texto desde la memoria afectiva. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Que sus letras no eran literatura construida, eran recuerdos convertidos en palabras. Un montón de estrellas. No es una metáfora elaborada, es la imagen directa de alguien que miraba las estrellas desde el monte y las transformaba en una expresión de amor absoluto. Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas. Eso es genio popular, no genio académico. El genio popular conecta con lo universal a través de lo simple. Y luego tenemos su voz. Su voz no era técnicamente perfecta, no tenía el rango de un tenor operático, no tenía el control de un cantante de conservatorio, pero tenía algo que técnicamente se llama autenticidad tímbrica, una textura vocal que no existía en ningún otro lugar. Cruda, terrosa, honesta, una voz que parecía que estaba hablando contigo, no actuando para ti. Pero hay una pregunta bien profunda aquí. ¿Por qué la sencillez de Polo Montañés conectaba tan brutalmente con tanta gente tan distinta? ¿Qué hay en la psicología humana que responde de manera tan visceral a la autenticidad? La psicología tiene una respuesta para esto, y es más simple de lo que parece. Los seres humanos somos extraordinariamente sensibles a la autenticidad. Tenemos circuitos cerebrales diseñados evolutivamente para detectar la falsedad, para distinguir lo genuino de la simulación. Es un mecanismo de supervivencia social. En comunidades pequeñas, detectar quién era falso y quién era real era cuestión de vida o muerte. Ese mecanismo sigue activo en nosotros hoy. Cuando escuchas a Polo Montañés, algo en tu cerebro registra, esto es real. No conscientemente, visceralmente. Y esa señal desencadena una respuesta emocional que va mucho más allá de lo estético. Te mueve, te recuerda algo, te conecta con una emoción que creías olvidada. El psicólogo Dan Adams estudió lo que llamó coherencia narrativa de yo. Las personas que viven en total coherencia con su identidad central, que son afuera exactamente como lo son por dentro, generan en los demás una confianza y una conexión emocional casi involuntaria. Polo Montañés era la coherencia hecha persona. El mismo guajiro en los escenarios de Europa que cantaba en el Hotel Moca de las Terrazas. El mismo sombrero, las mismas palabras sencillas, el mismo hombre completo sin fragmentar y sin dividirse. Y eso el público lo sentía. Lo hizo Polo en la guajira cubana, lo hizo Violeta Parra en el folclore chileno y lo hacía Nina Simón en el jazz. La autenticidad no tiene género musical, tiene verdad y la verdad no pasa de moda. Pero hay algo en la historia de Polo que va más allá de lo artístico y psicológico. Hay algo que roza lo inexplicable, algo que muchos conocen pero pocos se atreven a analizar. La posibilidad de que este hombre sabía lo que iba a pasar. Quiero ser cuidadoso aquí. No soy supersticioso ni les quiero vender misticismo barato, pero sí me interesa lo que dicen los que lo conocieron. Polo Montañés en varios momentos de su vida habló de su carrera, de su tiempo, como si supiera exactamente lo que iba a pasar y que sería breve. Sus propias palabras en la cima del éxito. Ahora tengo sobrados motivos ya que veo la cosecha de años de cultivar la vida. Eso lo dice alguien que recoge lo que sembró antes de que llegue el invierno. No lo digo para crear misterio, lo digo porque desde la psicología sí existe una explicación. Hay personas que desarrollan lo que podríamos llamar una inteligencia del tiempo, una sensibilidad particular para sentir que los momentos tienen límite. Y esa sensibilidad produce una urgencia creativa que explica por qué algunos artistas hacen en 2 años lo que otros no hacen en 20. Polo Montañés hizo en 2 años activos lo que muchos artistas no hacen a lo largo de su carrera. 2 discos, más de 100 canciones compuestas, un impacto latinoamericano y europeo, una figura en el Museo de Cera de Bayamo, el único en Cuba, libros sobre su vida, generaciones de artistas lo citan como influencia, todo eso en 2 años de fama. Y entonces llega el 20 de noviembre de 2002 y todo se detuvo. El 20 de noviembre de 2002, Polo Montañés iba de regreso a una reunión familiar. Era en la zona de La Coronela, cerca de San Cristóbal, Pinar del Río, su tierra, su monte. Su vehículo chocó con una rastra. En el accidente murió su hijastro Mirel González García, de 25 años. Su esposa Adi García resultó herida. Polo fue trasladado al Hospital Militar Carlos J. Finlay en La Habana, 6 días en estado crítico.
6 días en que Cuba entera contuvo la respiración. El 26 de noviembre de 2002, a los 47 años, Fernando Borrego Linares cerró los ojos y Cuba lloró. Y no solo Cuba, lloraron en Colombia, donde sus discos habían alcanzado el platino. Lloraron en Portugal, en Francia, en México, en cada lugar donde su voz había llegado. Fue enterrado en el cementerio de Candelaria, Artemisa, de vuelta a la tierra que lo vio nacer, de vuelta al monte, como si la tierra simplemente lo hubiera llamado de regreso. Su carrera como profesional duró menos de 3 años, con solo 2 álbumes grabados, sin una sola concesión artística, sin venderse, sin cambiar para encajar. Sin embargo, dejó una huella que artistas con décadas de carrera no han podido dejar. ¿Por qué la brevedad de la carrera de Polo Montañés pesa más que la extensión de otros artistas? Eso es lo que quiero que nos llevemos de este video. En el arte existen lo que los críticos llaman el peso específico de la obra. No es lo mismo que el tamaño, no es lo mismo que la cantidad. Es la densidad de verdad que contiene cada trabajo. Mozart murió a los 35 años. Van Gogh vendió un solo cuadro en vida. Frida Kahlo pintó menos de 200 cuadros. Y sin embargo, cada uno de ellos pesa más en la historia del arte que artistas que dedicaron décadas y produjeron centenares de obras. Porque la verdad es densa y la autenticidad no tiene fecha de vencimiento. Polo Montañés entendía intuitivamente, no académicamente, que el arte no es volumen, el arte es intensidad. Hoy, el Museo de Cera de Bayamo tiene como primera obra creada la de Polo Montañés. No la de un político, no la de un atleta, la de un carbonero del monte que tenía más de 100 canciones en una gaveta. Se ha escrito libros sobre su vida. Radio Guamá creó un documental completo sobre su historia. Su sobrino Dali publicó Memorias Familiares y durante muchos años en las terrazas se celebraron festivales a su nombre. Eso es legado, no el que se construye en relaciones públicas, el que se construye con la verdad. Antes de terminar, quiero que te quedes con esto. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, que premia la imagen, que premia el algoritmo. Un mundo donde el artista muchas veces crea lo que el mercado pide, no lo que el alma necesita decir. Y entonces aparece un hombre que hizo exactamente lo contrario durante 44 años, que guardó sus canciones en una gaveta porque pensaba que no valían nada, que construyó su primer instrumento con un tronco de árbol y cuero de vaca, que aprendió a cantar escuchando una radio en un bohío de guano, que jamás cambió su sombrero de guajiro por nada que el mundo le ofreciera. Y ese hombre, en menos de 3 años, tocó el alma de un continente. Eso nos dice algo muy importante para cualquiera que crea algo. La autenticidad no tiene estrategia, solo tiene coraje. El coraje de ser extremadamente lo que eres, aunque el mundo tarde 30 años en verlo. Polo Montañés no salió del sistema, salió de la tierra. Y quizás por eso su música no envejece, porque la tierra nunca pasa de moda.